Amén. Había escuchado hablar de Jaciel, pero no había tenido la oportunidad, el privilegio de estar aquí. Pero Dios me lo dio hoy, amén. Amén. Yo le dije así, iré a donde tú digas. Hace más de 12 años yo le dije al Señor, yo iré a donde tú digas. Amén. Y aquí estoy hoy me tocó aquí. Amén. Amén. El Señor, ¿cuántos creen o cuántos? Yo voy a ser más específica, yo voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes hoy oraron y le dijeron al Señor, Señor, yo quiero que hoy me hables? Amén. A todos. Si hay días de esos especiales donde tú te levantas y te emocionas y buscas, te cambias, te bañas alegre y tú dices, yo creo que Dios hoy me va a hablar. ¿Creen que ustedes que Dios les va a hablar? Así es. El Señor trae una palabra especial para cada uno de nosotros en el día de hoy. Amén. Y quiero invitarlos para que recuerden que no importa lo que ustedes pasen, sea que en este momento estés pasando por una dificultad muy fuerte, no importa lo que pasemos, nosotros siempre debemos recordar que ahí está Jesús, que protegidos estamos, que podemos descansar en sus brazos de amor, amén. Amén. Que estamos cubiertos. Yo recuerdo a él. ¿Cuántos conocen al hermano Edgar Borja? El que era tesorero aquí en la asociación, la Misión del Caribe en ese entonces. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Él decía algo que a mí me marcó y es que sus hijos obedientes, Él los tiene en la palma de su mano. Amén. Amén. ¿Y será que en la palma de la mano de Dios yo estoy protegido? Amén. Allí podemos dormir sin temor. Allí podemos descansar sin temor, porque allí estamos seguros. Amén. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Yo me voy a permitir nuevamente leerla. Por favor, abramos nuestras Biblias. Sí, todos la traímos, ¿cierto? Nadie tiene aquí Biblias de celular, eso a mí no me gusta. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer nuevamente. Yo voy a leer un poquito más rápido. Dice, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos ¿qué? ¿Todos qué, mis hermanos? Todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado ¿cómo? Jairo. ¿Cómo se llamaba el hombre que llegó, chicas? Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué cosa? Muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo su sangre, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Verso 47. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de él todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, el Señor Jesucristo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle, ¿quién era ese? Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que ¿qué? Duerme. Duerme la muchacha. Verso 53. Y se burlaban de él porque sabían que ya estaba muerta. Oigan esto tan cruel. ¿Qué hacía la gente?
Se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido, y es palabra del Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias por este día en el que tu palabra se ha abierto, y aquí hay un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú selles esta palabra en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que aunque estemos en tiempos de guerra, en tiempos de prueba, estemos seguros que la victoria está asegurada. Gracias, Señor. Suplico en el nombre de Jesús que no hable yo, Padre eterno, sino que vengas tú, Señor, con tu propia voz a hablarle a estos preciosos hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿cómo les parece esta historia? ¿Qué les parece? Todos la conocemos, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones nos enfocamos ¿en quién? A ver, ¿en quién nos enfocamos cuando leemos esto? En la mujer con flujo, ¿cierto? De sangre, que fue sanada cuando tocó el manto del maestro. Pues saben, esta historia, aquí en esta historia, el personaje central no es la mujer con flujo de sangre. En esta historia, en este relato, el personaje principal es Jairo. La historia comienza con Jairo y termina con Jairo. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Jairo? Dios quiere exhibirse. Dios quiere exhibirse. Y ya ustedes conocen dónde termina la historia. ¿Se exhibió Dios, sí o no? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a estudiar de este Dios que le gusta exhibirse en tu vida y en mi vida. En muchas ocasiones creemos que estamos pasando por el fuego y que no vamos a soportar, y no entendemos que es que Dios quiere exhibirse. Amén. Amén. Porque cuando vienen las pruebas, el único que se lleva la gloria en tu vida y en mi vida, si se lo permitimos, es Dios Cristo Jesús. Amén. Quiera el Señor, por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, voy a orar para que tu fe no falte. Porque el Señor sabe que cuando estamos pasando por pruebas, somos carne, somos humanos. Y llega la falta de fe, ¿cierto? Llegan esas ganas de tirar la toalla. Pero gloria a Dios que Él conoce y Él sabe, y Él no es indiferente a lo que nosotros sentimos. Y Él sabe que en esos momentos difíciles es cuando más necesitamos su mano poderosa. Así que si se lo permitimos, Él está allí, extendiendo su mano y cuidando de cada uno de nosotros, porque así lo dice su palabra. Él tiene cuidado de sus hijos. Amén. Muy bien, entonces yo quiero que de pronto nos traslademos en este momento allá al lago de Galilea, allá, al mar de Galilea. Vamos a ver, nosotros tenemos esa capacidad. Vámonos para Galilea en este momento. Vámonos a la orilla de ese lago precioso donde el Señor realizó más del 80% de sus milagros. ¿Sabían ustedes? Fue por allí, en esa orilla, cerca de Capernaum, donde vivía el Señor Jesucristo. Por allí fue el Señor realizó el 80% de sus milagros. Y dice el apóstol Juan que toda la tinta y todo el papel que existe no bastaría para escribir todo lo que el Señor hizo en esos 3 años. Tremendo. El Señor sanó enfermos, levantó paralíticos, curó leprosos, devolvió la vista a ciegos, sacó demonios. ¿Qué más hizo? Resucitó muertos. ¿Qué no hizo el Señor Jesucristo? Y ustedes creen que entonces cuando la Biblia habla de que lo seguía una gran multitud, ¿ustedes creen que esa multitud era pequeñita? No. Yo no creo. Número 1, en esa multitud tenían que estar los que ya el Señor había curado, los que Dios les había hecho milagros, porque tenían que seguirle. Yo pienso que después que el Señor hacía el milagro, esa señora
señora o ese muchacho iba y recogía a toda su familia y se la llevaba detrás de Jesús. Yo estoy convencida de eso. Yo estoy convencida de eso. También estoy convencida de que así como lo seguía ese grupo, que ya el Señor había hecho milagros, también lo seguía, me imagino, ese poco de gente con los paralíticos y sus camillas en el hombro. Yo me imagino que caminaba con el que se, ¿cómo se llama eso? Con el bastón para no caerse porque era ciego. Yo me imagino esa cantidad de gente y ese poco de cosas detrás del Señor. Pobre Señor, ¿verdad? Pero a Él le encantaba porque Él sabía lo que había venido. Amén. Amén. Así que, hermanos, imaginándonos este contexto, también nos dicen los comentarios que en ese grupo había toda clase de gente y toda clase de estratos sociales. Porque el Señor Jesucristo no es un Dios de estratos. El Señor vino a llamar y a salvar a todo aquel que en Él cree, no importa qué estrato social sea. Amén. No importa si es de una tribu, no importa si es indígena, no importa si es blanco, si es mestizo, si es indio, no importa. Para todos hay salvación y para todos es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, aquí hay algo bien importante. Vemos que la palabra del Señor dice que iba un gran grupo, una multitud siguiendo al Señor, ¿verdad? Pero resulta que dentro de ese grupo había, ustedes han escuchado ese corito que cantan en el colegio, eso es bullying. Uno de estos animales no es como los otros, es diferente de todos los demás. Adivinen quién era. Jairo. Yo me imagino que estuvo en el concilio ese que echó al Señor Jesucristo de la sinagoga. Yo vengo de predicar de allá de Siloé y les decía que el ministerio del Señor Jesucristo, hoy es el día de las Dorcas, el ministerio del Señor Jesucristo lo desarrolló ¿dónde? Afuera, no dentro de la iglesia. Porque el Señor nos llama a desarrollar un ministerio ¿dónde? Práctico. ¿Y dónde es práctico? Allá afuera. Allá afuera. Así es que el Señor Jesús tuvo que salir de la sinagoga porque uno de los que dieron la orden que lo sacaran de las sinagogas, yo creo que Jesús nunca más volvió. Él estuvo la última vez que él estuvo en una sinagoga de allí de Capernaum. ¿Y saben por qué lo echaron? ¿Quién sabe? Lo echaron de ahí porque el sábado él curó a un manquito. Ajá, que tenía la mano seca. Y le prohibieron entrar a Jesús más a la sinagoga. ¿Cómo les parece? Así que el Señor Jesucristo entonces comienza el ministerio afuera, en las calles polvorientas, bajo la inclemencia del sol, bajo calor, bajo frío, bajo lluvia, bajo la luna. Amén, hermanos, maravilloso nuestro Dios. Así que en medio de ellos iba alguien que no pertenecía a ese grupo y ese señor era Jairo. Y fíjense que es importante que tengamos en cuenta que él tuvo que haber estado en ese concilio que echaron, de donde echaron a Jesús. Y este señor más adelante vamos a ver cómo le tocó tragarse todo ese orgullo y todas esas palabras, porque llegó el momento de él buscar a Cristo Jesús porque lo necesitaba. Amén. Amén. Y en muchas ocasiones así sucede y amén. Por eso lo importante es que tenemos un Dios maravilloso que recibe, no importa que hayas hecho lo que hayas hecho. Amén, ¿verdad? Amén. Así es entonces que dice la palabra. Miren, yo me imagino que Jairo escuchaba a la gente decir: Jesús dijo, Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús sacó un demonio, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús se resucitó muertos. Así que él ya tenía una referencia de Jesús. Él tenía allí, él sabía quién era Jesús. Todo el mundo hablaba de Jesús. Y qué curioso es que él, que fue quien había prohibido que Jesús entrara a las sinagogas, ¿qué le tocó hacer? Le tocó ir a buscar ¿a quién? A Jesús. Y entonces es importante que aquí en medio de esta historia vemos dos grupos grandes. Y se los dije inicialmente. El grupo de los que creen, de los que lo aman, de los que lo respetan, de los que verdaderamente han visto lo que Él ha hecho y lo que Él es. Porque ese mismo que hizo todo en tiempo pasado es el mismo de hoy, de ayer y de mañana. Amén. Amén. Ese es el mismo Dios. Ese mismo que curó leprosos, ese mismo que sanó enfermos, es tu Dios hoy.
Es el mismo, no hay ninguna diferencia. Y además de todo, entonces hay otro grupo que fue el que instó a este señor Jairo, el de la sinagoga. O sea que había un grupo que creía y había otro grupo que ¿qué? Le podíamos llamar el grupo de la oposición. ¿Sí? Ese grupo que se burlaba de Jesús, ese grupo que decía que ese era Belzebú, que ese era, que ese todos esos milagros que hacía, eso era el diablo, que eso no era él, que era el demonio, imagínense. Así que entonces Jesús se encuentra aquí con dos grupos grandes. Y fíjense, y allí en este grupo, en ese momento, el grupo que creía, aparece entonces este señor Jairo. Y aparece muy golpeado, estresado, preocupado, todos los que tenemos hijos. Imaginémonos a este hombre desesperado, porque su hija de 12 años estaba ya postrada en casa, a punto de morir, moribunda. Y cuando él recuerda todo lo que la gente decía de Jesús, él no le queda otra. Porque cuando nosotros estamos apretados y sentimos que vamos a morir y hay una referencia tan positiva, yo tengo que ir. Y si es para salvar a mi hijo, ¿cuántos habrían ido también? Todos habríamos ido a buscar aquí a este Señor Jesucristo. Así que aquí hay un dilema. Imagínense el problema en el que estaba metido Jairo. Ustedes han escuchado ese problema de la gente que habla mucho. Dice un dicho que el que tira saliva, a este señor le cayó en la cara, hermanos. Tenía un dilema. Había echado a Jesús de la sinagoga. Había hablado mal de Jesús. Había prohibido que Jesús entrara nuevamente. Les había dicho a todos los seguidores de Jesús, el que vaya y le siga aquí no entra más. Pero se le había presentado un fuerte problema. Y entonces yo me imagino que él diría, Dios mío, ahora yo cómo voy a hacer. ¿Con qué cara me presento? Yo he hablado mal de Jesús y ahora voy a buscar a Jesús para que sana a mi hija. Qué ironía, ¿verdad? Y él sabía que allí había algo que hacer. Así que coloquémonos en el lugar de Jairo. Difícil, ¿verdad? Difícil, pero cuando tú decides seguir al Señor y tomas la decisión con ahínco, no puede haber nada que te detenga. Y no importa lo que digan, yo voy para adelante porque es que yo estoy siguiendo a alguien que puede hacer cosas grandes en mi vida y yo podré dar testimonio, no importa lo que yo haya dicho. Tremendo dilema de este hombre. Así que él, por encima de todo lo que había hablado, por encima de todo lo que había hecho, le tocó ir. Y fue decidido, dice la palabra del Señor. Así que entonces hoy concluimos que Jairo venció el orgullo con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Porque comprendió que su única esperanza era Jesús. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos aquí de la mujer con flujo de sangre, nosotros decimos, ¿y por qué aparece la historia de la mujer con flujo de sangre si es que me están hablando de Jairo? Resulta que en nuestras vidas nosotros vamos a encontrar oposición para seguir a Jesús de cualquier parte. De tu familia, aún de los propios hijos, de su esposo, de su esposa. A nivel laboral encuentras oposición, ¿sí o no? Tus propias inclinaciones son una oposición para continuar con el Señor. ¿Quién dijo que ser cristiano es fácil? Esto es para machos, hermanos. Esto es para valientes. Dice el libro de Mateo en el capítulo 11 que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Porque es que yo peleo con mi carne, con mi inclinación. Pellízquese, 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 hermano. Vean, 99.9% de este cuerpecito no quiere nada con Dios. Entienda eso. El 0,1% es lo único que quiere con Dios. Pero Dios puede hacer grandes cosas con ese 0,1%. Amén. Entonces, nosotros no queremos nada con Dios. ¿Quién dijo eso es difícil? Desafortunadamente hay personas en las que esto puede más y son las que deciden irse del Señor.
¿O son las que cuando aún no han entrado a seguir al Señor deciden, no, yo no voy a seguir, no, yo no puedo dejar lo que a mí me gusta? De tal manera pues que estas son oposiciones que se le presentan al cristiano, enviadas por Satanás, porque Satanás no quiere que nosotros vayamos al cielo, hermanos. ¿Satanás conoce o no conoce lo que Cristo tiene preparado para nosotros según Mateo, sí o no? Lo conoce perfectamente. Y él dice, para allá no vas, porque eso allá es muy rico. Tú te tienes que quemar conmigo. Él estuvo allá, él vivió allá. Y nosotros esto tenemos que entenderlo para poder dar la batalla de la mano de Cristo. Amén. Cuando nosotros hablamos de esta mujer con flujo de sangre, podemos mirar que ella fue una oposición para que Jesús fuera a la casa de Jairo. Si ustedes se dan cuenta, allí no hablan nada más de Jairo, simplemente dice que había una mujer que se metió, ¿verdad? Y fíjense que es curioso también cómo esa mujer llena de fe corre detrás del maestro, porque ella también escuchaba lo que la gente decía, así como Jairo escuchaba. Y ella después dice la palabra de gastar tanto dinero. Yo me imagino que ella, hay una película de mis hijos asomada por el balcón, ve que va un niñito con las manitos así. Y ella le hace así y le dice, ¿para dónde vas con tanta alegría si estás enfermo? Y la niña que llevaba al niño le dice, para donde Jesús, Él lo va a sanar. Y ella dice que como pudo y cogió fuerza, se fue detrás del maestro. Yo quiero decirles, hay algo ahí en la palabra donde dice que ella se asusta cuando Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Aquí hay mucho por aprender, hermanos. Empecemos por algo. ¿Quién me ha tocado? Son muchos los que dicen seguir a Jesús, pero son pocos los que logran que de Jesús emane poder en favor de sus vidas. ¿Por qué? Porque hay una multitud, en este momento hay una multitud que dice seguir a Jesús, pero de esa multitud tenemos que ver quién está haciendo la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que de verdad van a estar a la derecha del Padre, como lo dice la palabra ahí en Mateo capítulo 25? ¿Quién va a estar a la derecha del Padre? Sí, allí sacamos esa enseñanza. ¿Será que yo hago parte de la multitud que simplemente hace tumulto? ¿Será que yo hago parte de la multitud que viene los sábados a la iglesia a sentarse, a quemar allí, a calentar sillas, no hacer nada positivo? No puedo hacer parte de la multitud. Yo tengo que hacer que de Cristo mane poder. Yo tengo que dar testimonio de lo que Cristo hace en mi vida. La única manera que yo tengo de dar testimonio de lo que Cristo hace en mi vida y de que hay poder en Cristo Jesús es que yo verdaderamente me consagre al Señor, que si llegan las pruebas yo me levante y declare y decrete y muestre que el Cristo Jesús está obrando en mi vida a pesar de que estoy en problemas. Amén. Y la gente tiene que ver que hay un Dios. Oye, ese Dios lo está bendiciendo, ese Dios la está sacando de su problema. Pero yo tengo que mostrar que no soy de la multitud, que yo soy así como esta mujer de flujo de sangre que creyó y el Señor la sanó. Amén. Así es que dice, miren allí, que el Señor se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ella se asustó mucho. ¿Saben por qué se asustó mucho? Porque en aquel tiempo las mujeres que estaban menstruando, las que estaban con flujo de sangre, eran tenidas como ¿qué? Como inmundas. Nadie podía tocarlas. Nadie podía sentarse en la silla donde ellas habían estado sentadas. Nadie podía acostarse en el colchón donde ella había dormido porque era inmundo y eso era una cosa horrible. Así que ella con mucho susto, dice la palabra, ¿qué dice? Se acercó, ¿cuál es el versículo? Perdí la cinta. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando. Allí, donde dice, cuando la mujer vio que había sido ¿qué? Descubierta, vino temblando. Y entonces hay veces que nosotros decimos que es que la mujer temblaba de emociones. No, ella estaba temblando del miedo, del susto, porque fácilmente la podían apedrear por haber salido a rozarse con la gente. Ella estaba muy asustada, pero en ese momento cuando ella le confiesa al Señor qué era lo que pasaba, todo el mundo, en vez de acusarla, ¿qué hizo? Se maravilla. Y continúa entonces el Espíritu de Dios
haciendo unas obras maravillosas, y entonces vemos cómo Jesús sigue exhibiendo su poder, su amor en todos aquellos que le creen y le siguen. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Así que entonces vemos este hermoso milagro en medio de la angustia que tenía Jairo. Podemos ver entonces que esto es un milagro maravilloso, pero vemos que esta fue una mujer que se entrometió y que le hizo oposición a Jairo. No dejaba. ¿Ustedes creen que Jairo estaba contento mientras él estaba ahí hablando con la mujer? Y yo me imagino a la mujer que le hablaba: Señor, y yo esto, y yo. Y ustedes se imaginan a Jairo ahí al lado: Señor, apúrate, se va a morir. Pero saben, el Señor se quiere maravillar siempre en nuestras vidas. A veces creemos que se está tardando, pero Él está trabajando. ¿Cuántos así lo creen? Amén. Miren, cuando Lázaro murió y le avisaron al Señor Jesucristo que había muerto, dice la palabra del Señor que se demoró ¿cuántos días más allá? 4 días. 2 días más. Y lo normal que sucede con nosotros es que nos avisan que alguien se muere y salimos. No, Él se quedó ahí, tranquilito, porque Él sabía que lo que venía era la gloria de Dios. ¿Saben? Hay algo importante que debemos tener. En la secta de los fariseos, de los saduceos, había una creencia, y era que después de que una persona moría, el espíritu seguía dentro del cuerpo por 3 días más. Y el Señor Jesucristo esto lo sabía. Así es que el Señor Jesucristo aparece ¿a cuántos días? A los 4, o sea que echó por tierra esa creencia falsa. Tremendo lo que hace el Señor, amén. Así que se exhibió el Señor Jesucristo en Lázaro, ¿sí o no? Ok, lo mismo quería hacer el Señor con Jairo. Si hubiese ido antes, no se hubiese muerto, ¿cierto? Porque lo hubiese encontrado todavía delirando ahí en la cama. Pero el Señor, vamos a dejarla que se muera, que crean que ya no hay nada que hacer, ¿sabes? Cuando tú crees que ya no hay nada que hacer, ahí es donde el Señor más se levanta y actúa. Cuando tú crees que las puertas definitivamente se cerraron y que no hay nada que hacer, prepárate, porque ahí es donde viene el Señor y actúa. Ustedes recuerdan cuando la sierva de Sara se va al desierto con su hijo Ismael, Agar, y ella deja al hijo botado, ¿cierto? Porque el hijo tenía sed. Y ella dice: me voy de aquí, yo no voy a ver a mi hijo morir. Ya, esto es desierto, aquí no hay agua, aquí no hay nada, yo me voy. Cuando ella se va, dice que el Señor abre los ojos de Agar y le muestra ¿qué cosa? Agua en el desierto. Cuando tú crees que todo está seco y que ya te vas a morir, por favor, ahí es donde más tú tienes que levantarte y creer que Dios está peleando tu batalla. Creer que tu milagro viene en camino. Yo no sé qué estamos necesitando nosotros, pero yo en el nombre de Jesús hoy te vengo a decir: tú tienes que creer, aunque veas que no hay nada. Mira lo que le dice el Señor a Jairo. Abre por favor tu Biblia en el verso 50. Miren, resulta que cuando ya está él hablando allí con la mujer de flujo, y ella explicándole, y yo me imagino que ella estaba emocionada, y yo me imagino que le hablaba